que es la bondad y el amor de Dios. Ya con estos dos últimos cerramos lo que son los atributos comunicables. Aquellos que deseen revisar la serie, pues la tenemos en YouTube. También algunos cortos están también en TikTok y también por Facebook. El Salmo 136 dice: dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su benevolencia amorosa. Hay otra versión dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay otras versiones, hermanos, dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su amor es perdurable para siempre. Hay otra versión dice: den gracias al Señor porque su fidelidad, su amor es para siempre. Amén. Este versículo, hermanos, se repite en varios salmos. Se repite en el Salmo 106, se repite en el Salmo 107, en el Salmo 118, en ese versículo. Y ese versículo se utilizaba antiguamente los levitas como un cántico. Decían: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces, cuando comencé en el cristianismo, no sabía ni decir amén, no sabía decir aplaudía cuando no se tenía que aplaudir, cantaba cuando no se tenía que cantar. Pero yo escuchaba que decían: Dios es bueno, decían, porque para siempre su misericordia, decía el pueblo. Entonces, así nosotros debemos de aprender, cuando esa es una contestación de decir: Dios es bueno, porque para siempre su misericordia. Es un recordatorio de nosotros que nosotros debemos de aprender. Entonces, ese es un cántico que hacían los levitas anteriormente y está escrito. Los salmos son, en parte son parte de la historia que se recogieron, pero también son cánticos. Entonces, es muy hermoso porque es un atributo de Dios que lo ponen en un cántico y lo recuerdan. Dice: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. La bondad de Dios, escuchen bien, hermanos, es por su misericordia. Es decir, Dios es bueno por su misericordia. Y esa misericordia se manifiesta por medio de su amor. Así que una persona que tiene amor tendrá misericordia y será buena. Una persona que no tenga amor no va a ser misericordiosa. Va a querer justicia, pero para él no va a querer justicia, solamente para los demás. Y no va a ser bueno. Entonces, les repito, la bondad de Dios es por su misericordia y se manifiesta debido a que Dios es amor. El significado de bondad, hermanos, es un beneficio. Así lo dice lo que es el significado. Dice: es un bien. También significa bueno, significa gozo, significa júbilo. También significa regalo. La bondad, hermanos, es aquella que se realiza como un beneficio a los demás. Así está estipulado lo que es. Pero si ustedes, nosotros que hemos andado ahí en los pueblos, miramos, estaba comunicando la vez pasada que hay políticos o personas que se acercan cuando ya viene lo de las elecciones y se acercan y dicen: oh, qué bueno, me trajo una canastilla o me trajo algo de comida, pero lo hacen porque quieren algo a cambio y es pues los votos. Pero Dios es bueno y Él no lo hace, no muestra su bondad para conseguir algo de nosotros, sino porque Él es bueno, Él es así. Amén. Y quiero también, parte de esa característica de su bondad de Dios es que todo lo que Él hace es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Nosotros leemos en Génesis cuando Él dice: y Dios separó las aguas de la tierra y hizo que la tierra surgiera, y a eso llamó tierra, y vio Dios que era bueno, dice. Entonces, todo lo que Dios hace es bueno. Dios no puede hacer nada malo. Estaba hablando con mi amigo y me decía: es que yo no sé hacer nada malo, me gusta hacer todo bueno porque yo aprendí de Dios, y así debemos nosotros de aprender de Dios. Dios es bueno y lo hace todo bueno. Debemos de hacer todas las cosas con excelencia. Dice que todo lo que Dios
ha hecho por su bondad y por su amor es debido a su misericordia, hermanos. Hay varias cositas nosotros debemos de aprender, que una de las bondades que nosotros podamos ver, diferenciar, es que Dios, vamos a tocar tres cosas. Una, la bondad de Dios que nosotros miramos para los justos y los injustos. La bondad de Dios también que es dada para el arrepentimiento. Y tercero, una bondad que es para los hijos. Entonces, antes de entrar a esos tres características, la bondad de Dios no es a medias. Dios no es bueno hoy y mañana no. Dios es siempre ha sido bueno. A veces los niños cuando dicen, dicen, papi, es que siempre ella es así, o siempre mi amigo es así, o siempre. Entonces a veces los niños recurren, o nosotros recurrimos también a exageración cuando decimos, no, es que aquel siempre llega tarde. Tal vez no siempre, tal vez llega un día temprano, ¿verdad? Pero siempre decimos, siempre llega. Pero tenemos esa exageración cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Parte del caliche. Pero cuando hablamos acerca de Dios, nosotros realmente no es una exageración decir, Dios es bueno, Dios siempre es bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. Entonces, para entenderlo a veces está más allá de nuestro entendimiento humano, porque a veces nos ponemos los ojos, no los anteojos, los ojos del ciego, y no podríamos ver su bondad así. Hay una bondad que les estaba hablando, esa bondad que es para los justos y los injustos. Esa bondad donde Dios hace caer el sol sobre los buenos y sobre los malos. Hace caer la lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Es esa bondad que nosotros miramos todos los días, todos los días. Vamos a Mateo 5:45, y lo que están apuntando, ese mismo texto se hace referencia también a Lucas 6:35, y lo voy a leer porque dice algunas palabras diferentes, pero los dos textos hablan del mismo tema. Mateo 5:45. Para los que vienen ingresándose lo que es al Facebook, estamos hablando sobre la bondad de Dios. Dice Mateo 5:45, de esta manera, dice, estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol, dice, de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. En Lucas 6:35 dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, prestad, y no esperando nada a cambio. Vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso, dice, para los ingratos y para los perversos. Así que Dios es bueno para con todos. Amén. Si no fuera bueno Dios de esa manera, no estaríamos aquí, hermano. Nosotros estamos aquí por su bondad, hermano. Aún el impío, aún la persona que está robando allá, está viva por la bondad de Dios. Está viva por la misericordia de Dios. Esa, hermanos, bondad que nosotros miramos que están todos los días. Se levantó un escritor y periodista, se llama Hitchens, un escritor que escribió, y a lo que nosotros como decimos, Dios es bueno, él dijo, escribir un libro, y voy a negar eso, que Dios es bueno, y puso el libro, Dios no es bueno, y puso unos argumentos ahí para decir, Dios no es bueno. Estoy convencido desde los 8 años que me metieron ahí a estudiar, lo metieron a la escuela católica, desde pequeño lo empezaron a enseñar, hermano, y él a los 15 años estaba convencido de que Dios no existía, y creó y hizo ese libro, y uno de los argumentos que pone es la violencia. Dice, Dios no existe, Dios no, porque si existiera y como ustedes dicen que es bueno, entonces la violencia dejara de existir. Dios no existe, Dios no es bueno, dice. Porque también, dice, se les enseña a los niños el temor a Dios. Si Dios fuera bueno, se dejara allí a las criaturas que ellos decidieran. Y también se le habló diciendo que si Dios es bueno,
¿por qué maltratan a las mujeres? Dice, si la religión es la peor que maltrata a las mujeres. Dice. Hermano, realmente nosotros podamos decir estos argumentos y otros argumentos podría dejar de como tapar la bondad de Dios con un dedo, como podemos decir nosotros. En primer lugar, hermanos, la violencia está allí, hermanos, porque el ser humano es partícipe de esa violencia, la genera el ser humano. Dios no diseñó al ser humano para ser violento, lo diseñó para ser bondadoso, pero el ser humano cuando se aleja de la bondad de Dios, entonces se hace malvado. Cuando un hombre se aleja de la... Aquí hay luz, miren hermanos, si me alejo de esa luz, ya no me van a empezar a ver, aparte de oscurito que soy, ¿verdad? Pero así es el ser humano, se aleja de la bondad de Dios y en el corazón del ser humano va a haber maldad. Entonces parte de esa violencia es la cosecha de lo que el ser humano ha sembrado, tanto en los países y en las regiones donde están, tanto la violencia siempre va a comenzar en los hogares. Siempre va a comenzar. Para que se manifieste en un país, se tiene que manifestar en los hogares, se tiene que manifestar en una sociedad y así en los gobiernos y en los países. Ahora, ¿por qué inculcamos? ¿Por qué el cristianismo inculca el temor de Dios? Imagínense, hermanos, si nosotros tenemos que enseñarle a los niños cómo ser buenos, porque el gen de maldad ya lo traen adentro, o alguien les enseña a ser malos. Más bien, eso lo traen y le enseñamos a ser buenos, a esa conducta moral que nos enseña a Dios por medio de su palabra, a tener un temor reverente. Amén. Ahora, referente a ese argumento que ponen acerca de las mujeres, en otras religiones puede ser que sí, pero hermanos, en la verdadera fe en la que se vive en el Evangelio, más bien Cristo sacó a las mujeres de ser tratadas como una cosa, como un objeto del hombre. Y se le dio esa misma estatura de salvación entre hombre y entre mujer. No hay una diferencia. No es que el hombre es más bendecido por creer en Cristo y menos la mujer, no. Aquí somos parejos, hermano, en lo que es respecto a la salvación. Ahora, respecto a los ministerios, sí. Hay dos ministerios que Dios no le dio la capacidad a la mujer para liderar, y es el apostolado y es el pastorado, hermano. De ahí una mujer puede ser maestra, una mujer puede evangelizar, una mujer puede profetizar, hermano, ser profeta. Entonces, eso Dios la ha coronado de favores. Antes eran tratadas como menos, y según la ley judía, hermanos, era como algo que le pertenecía, casi para muchos era más importante a veces una vaca o una casa que la misma mujer, y ahora en Dios no. Entonces esos han sido argumentos que los utilizó él para decir, ok, esa no es la bondad de Dios. Es porque cuando las personas no conocen a Dios se ponen, como les estaba diciendo, los ojos de un ciego. ¿Cómo van a poder ver la bondad de Dios? Amén. Hermanos, la bondad para el impío, para aquella persona que no conoce a ese Dios bueno y que señala a Dios continuamente diciendo, tú eres malo, por la maldad, por el hambre que hay, y no se está viendo adentro de su corazón que es la misma maldad del ser humano que ha hecho eso, ha corrompido lo que Dios ha puesto. Esa bondad de Dios, hermanos, es el columpio. ¿Usted ha visto los columpios, verdad? Sí. Ahí el impío se sienta ahí y en la bondad de Dios se columpia y dice, Dios es malo, Dios es malo. No sabiendo de que esa bondad de Dios es la que lo sostiene. Es la que lo sostiene. Y un día esa bondad de Dios, sea que nosotros muramos o sea que el Señor viene, se acaba esa bondad que es para todos los hombres, impíos y para los hijos. Nosotros debemos de meditar. ¿Conocemos nosotros esa bondad de Dios? Han sido nuestros hechos que han provocado. ¿Cómo podemos nosotros restringir la bondad de Dios con nuestros hechos, con nuestra verdad? Podemos decir, abrazar esa verdad, abrazar esa bondad de Dios, o podemos rechazar también esa bondad de Dios. Esta persona no conocía, hermanos, que en medio aún del dolor,
nosotros podemos gozarnos y reconocer que esa es parte también. Podemos, en el medio del dolor podemos decir, Dios es bueno también. Una persona me decía, pero ¿cómo yo puedo decir Dios es bueno en medio de las situaciones? Porque qué benditos problemas, hermano. Se lo aseguro, hermano, que voy a hablar por mí nada más. Yo no estuviera aquí si no era por mis problemas, hermano. Esos problemas los utilizó Dios a bien. Amén. Dios fue bueno, hermano. Dice, hay una palabra que le llaman la bendita providencia. Es decir, las cosas que estaban ajenas a nosotros, y un día esas las utilizó Dios para decir, por medio de ellas voy a hacer que Él me conozca. Por medio, muchas personas de el alcoholismo, de la drogadicción, por medio de que tuvo una separación y la persona empezó a buscar de Dios, fue que así fue utilizada esos problemas o esas circunstancias para que pudieran buscar de Dios. El pueblo de Israel estaba en la misma situación. El pueblo de Israel, después de ser llevado cautivo, dijo estas palabras, hermanos, en Lamentaciones 3:22, y las voy a leer hasta el 33. Dice, por la misericordia de Jehová, de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, es decir, nunca decayeron las bondades de Dios. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mire, hermano, aquí este pueblo no estaba en su tierra, estaba cautivo. Y en medio de las aflicciones, estas personas están proclamando esta palabra. Dice, bueno es esperar en silencio a la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Le podríamos nosotros decir, Señor, yo hoy vengo a que tú pongas mi yugo. No yo quiero llevar mi yugo yo, sino yo quiero llevar tu yugo. Qué fácil y ligera tu carga. Dice, pon su boca en el polvo y aún así hay esperanza. Es decir, en medio de cualquier calamidad, cualquier problema que nosotros pensemos, Dios lo utilizará para bien. De la mejilla, dice, al que hiere será colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Dice, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No hemos, hermanos, perecido si no ha sido por su misericordia. No hemos sido consumidos por su misericordia. No se preocupen, no se preocupen. Escuchen el mensaje, no se preocupen. En un punto 2, hermanos, hay una bondad que en esa bondad, cuando la conocemos, nos salva. Es una bondad que le pongo que es salvífica. Una bondad que es para todos, pero no todos la abrazan. Es ese madero que estuvo allá hace 2000 años. Esa fue la bondad de Dios encarnada. La bondad de Dios se hizo una expresión de carne. Y la vimos, dice, y la tocamos, dice Juan. Digamos, no nos contaron, nosotros la vimos y la tocamos. Ese es un regalo. Hay una versión en Juan 3:16, pero quiero leer una versión diferente. Dice, porque así como Dios amó al mundo, dio a su único hijo como regalo, dice. Toda persona buena da regalos, hermano. Y mire qué regalazo se echó nuestro Señor. Amén. Dice, así que ahora todo el que cree en Él no perecerá jamás, sino que experimentará tener vida. Hermanos, todo aquel que ha confesado a Jesús como Señor, de repente aquellos problemas que lo trajeron, estando aquí, cree en aquel que murió en la cruz del Calvario y dice, pues así como murió, muere mi problema y resucito yo en medio de él. Donde no pensé que había esperanza, había esperanza. Antes me consumía la angustia, la tristeza, la depresión, y ahora sé que Dios es bueno y en su momento Dios obrará. ¿Verdad? Hermanos, yo le diría, bebamos un sorbo de su bondad y experimentemos la gracia de Dios. Bebamos un poco y no nos vamos a detener, se lo digo. Va a querer beber más de esa bondad y ese amor. Esa bondad y ese amor es para ustedes, es para mí, hermano.
no está con medida. Así como a veces allá va uno a comprar y dice, no, aquí no hay refil. En Dios sí hay refil, les digo yo. En Dios usted puede llenarse cada día de su bondad y de su amor. Sus misericordias son nuevas cada mañana, hermanos. La de ayer fue ayer, la de hoy es hoy y la de mañana será mañana. Amén. Cada día tiene su propio afán y tiene su propia bondad también. Amén. Dios es un Dios bueno. Dice, esa bondad, hermanos, es para los judíos y para los gentiles. Es para el ladrón, es para el perverso, es para el que se cree justo, es para todo aquel que quiera, hermanos. Mi 1 Pedro 3:18, para los que están escribiendo, si no solo escuchen, dice, también Cristo murió por todos los pecados, una vez y por todos, por el inocente y por los culpables, porque hay unos que dicen que son inocentes, hermano. En la cárcel cuando jugábamos porque decíamos, ¿y a ti de qué te? No, yo soy inocente. Todos son inocentes adentro. Es increíble, pero Dios vino a morir por los culpables. Si toda la vida decimos que no hemos hecho nada, hermano, no vamos a experimentar esa bondad de Dios que nos puede conducir al Padre, hermanos. Y en una de esas ocasiones, a ese que murió por nuestros pecados, se apareció. Y quiero darle, es el mismo versículo, hermanos, pero salen diferentes... están los 4 evangelios, pero en los 4 evangelios narra una misma historia, pero diferente perspectiva. Es decir, cada quien narra lo que vio a su manera, a su carácter, conforme de ver las cosas, ¿verdad? Lucas dice que fue un dirigente joven. Al hablar Lucas que fue un dirigente, habla acerca de que era parte del pueblo de Dios, era un dirigente, era alguien que es reconocido. Mateo lo habla como un joven rico que se acercó a Dios diciéndole, maestro bueno, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Pero Marcos habla que ese joven se arrodilló. Entonces yo quiero pegar todo el chisme bien puesto, todo, ¿verdad? Dice que fue un joven rico, se arrodilló y que ese mismo era un dirigente. Y le dijo, maestro bueno. Jesús viene y lo corrige, le dice, bueno solo Dios. Y aquí muchos dicen, ya ve, Jesús no es Dios, no es bueno, porque dijo que solo Dios era bueno. No, más bien todo lo contrario. Él está afirmando que Él es bueno, que Dios es bueno. Y si la otra persona le está diciendo, si tú crees y dices que yo soy bueno, tú estás diciendo que Dios es bueno. Por lo tanto, yo soy Dios. Pero si tú realmente quieres alcanzar esa bondad inmerecida, dijo, honra a tu padre y a tu madre. No, yo todo eso lo he hecho, todo he cumplido todos los mandamientos. Él está diciendo, yo soy bueno también. Entonces, qué bien, dice que se alegró, dice, una cosa te falta, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces ese joven que era rico, que se había arrodillado ahí, y que también era una persona dirigente en medio del pueblo, dice que se entristeció y se fue. ¿Qué pasa, hermanos, cuando realmente nosotros queremos seguir a Jesús? Nosotros, si vamos a dejar nuestra antigua manera de vivir y vamos a perseguir el ser un discípulo con Cristo, esas cosas que antes amábamos ya no tienen que arraigarse en nuestro corazón. Ya deben de ser a segundo plano, hermano. Jesús lo que le estaba diciendo es, mira, yo te quiero que examines tu corazón. Que esas cosas están tan aferradas a ti, tan aferradas a tu corazón, que te engañan diciéndote que eres bueno. En primer lugar, cuando dice, hermano, que la codicia es como la idolatría, ya estaba violando el segundo mandamiento. Y Dios dice que no debemos de adorar otros ídolos, que debemos de amar al Señor por sobre todas las cosas. Estaba violando también el primer mandamiento. Al fin y al cabo estaba también, aparte de ser malo, era un mentiroso. Entonces, Dios, hermanos, nos pide a nosotros abandonar lo que es nuestra antigua vida para poder llegar a ser hijos de bondad, hijos de Dios. Sin Cristo, hermanos, no hay una bondad que podamos obtener del Padre.
No podemos, no podemos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Toda bondad proveniente del Padre tiene que pasar por el camino que es Cristo. Para obtenerla, esas bondades inmerecidas, tenemos que reconocer a Jesús como Señor. Amén. Una persona que no tenga a Cristo, Jesús en el corazón, la bondad que hablamos del primero, que es una bondad terrenal, a la cual nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ser buenos también, moralmente, con la bondad de Dios, de separado es como el cielo, como la tierra. Así es la bondad de Dios con nuestra bondad terrenal, hermano. Así de separada es. Pero cuando viene a habitar Cristo en nuestros corazones, ese cielo baja a nuestros corazones y nos enseña a ser buenos como Él es bueno. Aprendemos a ser bondadosos. Dice Efesios 4:32. Quiero leer esa Efesios 4:32. Dice su palabra, dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, sean buenos. Dice, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es decir, que esto del perdón, hermanos, es parte de ser bueno. Una persona, un hijo, aquí les está hablando a los hijos, aquellos que reconocieron a Jesús como Señor, porque dice, así como ustedes han perdonado, así como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, así perdónense unos a otros. Entonces da una referencia, una ancla. Hay otra versión, dice, sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándose, como también Dios os perdonó en Cristo. Sean benignos, de corazón tierno, perdónense. Aleluya, hermano. En Romanos 12:17, hermanos, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible también, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, a veces no se puede estar en paz con todos los hombres. Estaba haciendo una consulta a mi hermana, una hermana, y me decía, es que solo en guerra, hay personas que solo en guerra pasan. Y en ese momento nosotros es de perdonarlos, pedir perdón, pero no podemos estar unidos con otras personas que solo en guerra pasan. Dios les bendiga, saludes, gracias. Y había un predicador que lo atacaban y lo tocaban y lo atacaban. Y él oraba y oraba diciéndole, Señor, yo los perdono y guarda mi corazón. Eso es lo que debemos nosotros de hacer. Si alguien está en guerra, si alguien está constantemente procurando estar en pelea, nosotros debemos de estar en paz, perdonándolos, hermanos. Dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mire, el creyente tiene una protección y es Dios mismo, hará justicia. Porque escrito está, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, mire cómo debemos nosotros de responder, tuviere hambre, dele de comer. Si tuviere sed, dele de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence el bien por el mal. No nos cansemos de hacer el bien, hermano. No nos cansemos de ser buenos como Él es bueno, de procurar caminar como Él caminó. Amén. Hacer el bien, hermano, es una elección. Dentro de los creyentes es una elección. Nadie, hermano, nosotros ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos ha resucitado a una nueva vida. Amén. Y ha puesto ese sentir en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y nos dice, perdona. Sé bueno como tu Padre que está en los cielos. No pagues mal por mal. Bendícelo como Dios te bendijo a ti. Entonces ese es el camino que nosotros debemos de seguir, hermanos.
Y a todos, hermanos, darles una oportunidad, así como Dios nos dio una oportunidad a nosotros también. En esa bondad, hermanos, como hijos, nosotros pasamos pruebas y tribulaciones, así como los impíos pasan pruebas y tribulaciones, así como antes nosotros pasamos pruebas y tribulaciones y no conocíamos a Dios, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia ahora, es que nosotros tenemos esperanza, es que nosotros miramos las cosas de una manera distinta. Nosotros debemos de tener en nuestra boca, Dios es bueno. Amén. En medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones, Dios es bueno. Había una historia, hermanos, de un hijo de un pastor que dice que le pasó algo en el campo, se le quebró la pierna y constantemente se quejaba con el papá y el papá le dijo, Dios es bueno. Qué bueno será, y mire que me quebré la pierna, pa, y esperen la providencia, dice. Al rato, a la semana vinieron a buscarlo para que fuera a la guerra y no se llevaron a su hijo porque su pie estaba quebrado. Así que todas las circunstancias que nos pueden pasar, que nosotros a veces no sabemos muchas cosas que Dios tiene en su mano, en su providencia. Esa providencia es algo que Dios mira más adelante y que conduce esas situaciones para bien. Una palabra que ahora a los creyentes nuevos no saben a veces con qué se comen, pero debemos de esperar en la providencia. Debemos de saber de que sus planes son mejores que los nuestros. Amén. Salmo 136 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Amén. No solamente por un momento, hermanos. Su fiel amor perdura para siempre. Eso nosotros debemos de entenderlo. Me acuerdo de mi niña. Tengo 3, una no está, pero mi niña cuando hace algo se le bajan las lágrimas así. Y tal vez yo con mi cinto acá a la par, y digo, no, es que... Y esas lágrimas así, a mí se me baja y me vuelve a subir también. Y de esa misma manera, cuando Dios viene y nosotros hemos cometido errores grandes y que hemos dañado a alguien y venimos, Señor, perdóname. Dios viene y se compadece de nosotros. Pero nosotros debemos también de afligir nuestro corazón y decirle, Señor, perdóname. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Corrígeme conforme a tus piedades y a tus misericordias. Ten misericordia de mí. Es difícil, hermanos, dar gracias en situaciones difíciles, como le estaba diciendo. Un joven me dijo, hermano, estoy perdiendo mi negocio. Yo le dije, aleluya. Y me quedo viendo y dije, ¿cómo vas a decir aleluya? Estoy perdiendo mi negocio. Gloria a Dios, dije. Es que Dios es bueno. Amén. Es que lo que nosotros pensamos que va a pasar algo malo, Dios lo utiliza para bien. Y está escrito aquí. Y he tenido experiencia, he experimentado y he visto que Dios es bueno. Bueno, muchas veces lo que para nosotros es bueno debe de enseñarnos a nosotros Dios de que esas cosas nos van a quebrar nuestra fe. Y Dios necesita pasarnos por un proceso para quitar esas cosas que nosotros le llamamos cosas buenas, pero para Dios son malas. Su bondad, hermanos, su misericordia, su fidelidad fue la que nos sacó a nosotros de ese pozo y de ese abismo. Por su rica bondad, por su rica misericordia, es que nosotros podemos confesar a un Dios que ha perdonado nuestros pecados. Amén. Nos sacó de ese pozo de la angustia. Por su benignidad y su bondad es que ahora, hermanos, podemos confesar ese nombre maravilloso, hermanos, y engrandecer ese nombre que nos cuida en las noches, en las mañanas, en las tardes, en medio de las aflicciones, en medio de las tormentas. Antes de empezar la palabra, decía, fue esa bondad que le dijo a Pedro, Pedro, aquí estoy, en medio de una circunstancia difícil, hermano. Me reía con mi hermano porque cómo posible un pescador experimentado, un pescador de años, nadando en aguas turbulentas, con grandes tempestades, y de repente se le olvide que sabía nadar. Se le olvidó que sabía nadar y el Señor
parado en las aguas, parado en las difíciles pruebas, lo levantó con su mano de bondad. Y en medio de esas pruebas que para nosotros pensamos que va a ser, hermano, nuestra ataúd y nuestra muerte, Dios provee de ahí vida. Amén. Somos nosotros los que debemos de sujetarnos a su bondad. Amén. Ahí estaba la mano de Pedro, ahí estaba la mano del Señor. Tuvo que aferrarse a esa bondad. Nosotros debemos de aferrarnos a esa bondad. Decirle, Señor, y ya cuando estemos aferrados ahí, aférrame tú porque yo no tengo fuerza. Pero ahí está su mano. Dios no corta la libertad del hombre para que nosotros creamos a la fuerza. No, Dios no hace rebote. Dios tiene una libertad a cada creyente, a cada ser humano. Aquel que está muerto en su pecado, Dios le da una luz. Le llamamos un destello divino, donde la persona es consciente de su pecado. Le hablaba a unos hermanos cuando aquella mujer sorprendida en adulterio juntamente con su marido, nada más que solo la trajeron ahí a ella, estaba ahí a apedrearla y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero hay una palabra ahí, dice que ellos se compungieron, y esa palabra es acerca del arrepentimiento. Pero ellos no vinieron al arrepentimiento, solo vino esa mujer al arrepentimiento. Ese fue el momento en que Dios les dio un destello de su bondad para que conocieran su pecado. Pero ellos rechazaron esa bondad de Dios ahí en la tierra. No rechacemos nosotros la bondad de Dios, hermanos. Para nosotros los que somos hijos, hermanos, sus bondades nos van a seguir. Pero esas bondades de Dios están sujetas a obediencia. Están sujetas a obediencia. En Deuteronomio 28:1, yo solo voy a leer unas, pero ahí están unas bendiciones enormes. Dice 28:10, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti, que es invocado el nombre del Señor, te temerán. Es decir, los enemigos no van a tenerle miedo, hermano. Nosotros no vamos a tenerle miedo a nuestros enemigos, sino ellos a nosotros. Hay personas que se acercan y dicen, hey hermano, es que viera que me están haciendo brujería. Hermano, la persona que está bien con Dios, obedeciendo, son ellos que le van a tener miedo de acercarse a una iglesia. Amén, aleluya. Entonces debemos de saber de que para que esas bondades de Dios, esas bendiciones nos persigan a nosotros, debemos de caminar en obediencia nosotros a Dios. Dice, Él abrirá, dice, para ti un buen tesoro de los cielos, para dar lluvia a su tierra a su tiempo, para bendecir toda obra de tu mano. Dice, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado, hermano. Aquí nosotros debemos de aprender, hermano. A veces decimos nosotros, pero si no caemos a una, caemos a otra y caemos a otra. Debemos de analizar qué está pasando. ¿Estamos en obediencia o en desobediencia? Porque la palabra dice que tú prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Dice, te pondré por cabeza y no por cola. Tú estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordenó hoy para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha, ni a la izquierda, para ir tras otros dioses. Dice, porque el sol y escudo de Jehová, gracia y gloria dará a Jehová, y no quitará el bien, no quitará la bondad a los que andan en integridad. Dios no nos quitará la bondad. Me decía un hermano, me dice, cosas tremendas hizo Dios. Porque todos los que teníamos que venir para acá a Estados Unidos tenían que estar bajo la lancha, allí como esclavos, como los de antes. Pero solamente 3 personas destinó el capitán que estuvieran encima. Y uno de ellos era yo, me dice. Qué cosa tremenda, me dice. Porque ahí me acordé del texto. Yo creo que fue el Señor que lo puso donde dice, te pondré por cabeza y no por cola. Entonces, es tremendo, hermano, cuando nosotros andamos en integridad. Y yo le diría en esta noche, gustemos y veamos si realmente Jehová es bueno. Probemos. Él dice que nosotros en esas cosas lo probemos.
Y ciertamente vamos a ver y reconocer que Dios es bueno. Dice que dichoso es el hombre que confía en Él y teme a Jehová, porque nada nos faltará a los que temen su nombre. Sus bondades nos van a seguir cada día, cada mañana, cada noche. Quiero que me acompañe lo que es mi esposa para cantar un cántico y darle gracias a Dios porque, hermanos, no le hemos dado nosotros algo a Dios para que Dios nos haya recompensado tan grandemente. Más que Dios, por su misericordia y su bondad, fue que se acordó de nosotros. Ahora sí, nosotros ya llenos de esa bondad que reconocimos a Jesús como Señor, tenemos un cántico que dar. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros aprendamos a caminar como Él caminó. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú has sido bueno desde un principio hasta el fin, Señor. Todas las cosas que haces son buenas. Tu misericordia, Señor, es dada por tu gran amor. Tu bondad encarnada se hace claramente visible, Señor, el que el justo murió por los injustos, para que podamos conocer tu intimidad, Señor, para que esas bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros nos sigan aquellos que caminan en integridad. Los enemigos huirán. Nos has puesto por cabeza y no por cola, Señor. Oh, sí, Señor. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, sí, Señor. En mi vida has sido bueno. Gracias por tu bondad, papá. En mi vida has sido tan En medio de la oscuridad has sido fiel. bueno. Y con mi ser, con En medio de la cada tribulación has sido bueno. aliento, yo Siempre eres cantaré bueno, Señor, porque de para la siempre es tu misericordia. bondad de Dios. Siempre eres bueno, Señor. En mi vida has sido bueno. Gracias por tu bondad, papá. En mi vida has sido tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, sí, Señor. Dios te ha puesto por ciudad, te ha puesto por cabeza. Dios te ha puesto para que el nombre de Él sea conocido. Dios te ha puesto un tesoro en un vaso de barro para que glorifique su bondad y su misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a cuidarla, a guardarla, a recordar que tú eres bueno y a descansar en esa bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Porque aunque nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto mayor eres tú? Conoce, Señor, nuestra situación. Conoce cada situación de cada hogar y cada familia, Señor. Sí, y si has dado a tu Hijo, Señor, tú ordenarás todas cosas por tu palabra de tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos con bien, Señor, así como nos has traído con bien. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
Aleluya. Estamos despedidos, amados hermanos.